Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vivo por Instagram. ¿Cómo les va? Hola Vero, hola Belén, hola Carla, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo? Llegó el domingo, el fin de semana, estamos un poco más relajados. Hola Cintia, ¿cómo les va? Hola Josefina, Cris, ¿cómo se van conectando? Bueno, hoy es un día muy especial, hoy es 22 de noviembre, es el día del músico y también es el día del taromante, ¿sí? El tarot es uno de los lenguajes simbólicos más profundos y hoy también es su día. Y mañana es el Día Internacional de la Palabra. Qué casualidad que las tres cuestiones más importantes relacionadas con el sonido, la vibración y el poder del lenguaje están tan en conmemoración con estas fechas. Bueno, hoy es el Día del Músico y la música representa al sonido, a la vibración, esa clave fundamental. La música se puede tocar o la música se puede danzar. Por eso el baile como ritual, como conexión es fundamental, y también el arte de aprender a tocar un instrumento, cantar. El arte siempre ha sido un vehículo para conectar con lo divino, con lo más sutil que el ser humano tiene, que es esa intuición, esa creatividad, esa inspiración. Y el tarot también tiene que ver con eso, porque es un lenguaje simbólico. Una de las historias del tarot es que el tarot se crea porque justamente había muchas personas analfabetas, entonces es también un medio de comunicación, pero también es un cuento, es una historia. Dentro de todas las cartas del tarot se cuentan historias y secretos alquímicos muy profundos y se unen muchas mitologías, muchos dogmas, muchas tradiciones, como por ejemplo en la Cábala, los 22 arcanos mayores representan a las 22 letras hebreas. Y así vamos a encontrar montones de similitudes cuando empezamos a estudiar los símbolos en niveles más profundos. Así que hoy es un día muy especial, Día del Músico y Día del Taromante, y mañana es el Día Internacional de la Palabra. Y como saben muy bien, la palabra cumple un pilar enorme a la hora de entender cómo funcionamos, a la hora de comprender qué es el logos, esa palabra que incluye la luz, que incluye el lenguaje, por el vehículo que sea, porque recordemos que la danza, el arte de hablar, el arte de cantar, el arte de tocar un instrumento también es un lenguaje, al igual que nuestros estados emocionales. Todo es vibración, todo emite una frecuencia y todo tiene relación directa con esa parte creativa y esas llaves alquímicas que siempre en cada video trato de que vean más allá y que comprendan la historia de alquimia y la historia del lenguaje oculto detrás de esculturas, pinturas, dibujos, palabras. Así que es un día muy especial y mañana también. ¿Cómo les va a todos? También es el día del ceibo, nuestra flor nacional, dice Danito. Bien, y le agregamos más cosas. Bien, como siempre les digo, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Cómo lo llevo a mi vida? En cada video les digo, es muy importante que aprendan a escucharse y que aprendan a comprender que las palabras o los gestos
que usamos habitualmente tienen relación directa con nuestra manera de percibir la realidad. Y nuestra manera de percibir la realidad deja en evidencia nuestros mapas mentales. Desde qué mente estamos creando, desde qué lugar estamos observando, si estamos en una posición de víctima, si estamos en una posición creativa, si estamos en una posición de miedo, en una posición de fortaleza. Y por eso el arte de aprender a escucharse es algo que uno tiene que hacer como un hábito. No se trata de un ejercicio, no se trata de una técnica, es algo que uno tiene que decidir hacer, que es prestarse atención. ¿Hace cuánto que no nos prestamos atención a lo que decimos, a lo que sentimos? Estamos tan desconectados cuando muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué querés? La persona se queda en un silencio tremendo. Esos silencios siempre se dan frente a esa pregunta que tiene relación directa con lo que realmente somos y lo que realmente deseamos. Quizás decimos que no sabemos lo que queremos porque en realidad tenemos tantas trabas mentales, tantas expectativas y tantos juicios que creemos que lo que deseamos siempre está muy lejos. Entonces ni siquiera nos permitimos desear algo. Entonces tenemos que empezar a romper ciertas estructuras que nos limitan y empezar a entender que la palabra siempre ha sido un vehículo que nos revela el sentido, es decir, lo que sentimos como un sentido, desde dónde percibimos la realidad y también hacia dónde vamos, qué sentido estamos tomando, qué rumbo, qué dirección, hacia dónde nos dirigimos. Y también en ese sentido está también revelado el desde dónde lo estamos haciendo, desde dónde nos estamos dirigiendo ahí, desde qué sentido, desde qué finalidad. Si lo estamos haciendo porque realmente queremos hacer las cosas o las hacemos por deber, por obligación. Entonces, las palabras revelan muchas cuestiones y entre ellas las programaciones que tenemos. Si queremos saber qué programa tenemos, ¿sí? Si es limitante, si tenemos un programa de desvalorización, un programa de miedo, un programa de una enfermedad, lo primero es escucharse. Esa es la clave. Y en cada video siempre te digo, escúchate. Hay que escucharte. Acá dice Claudia, mi problema es que me gustan muchas cosas, sé de todo un poco, pero nunca termino ni tengo una especialización. Fíjate esto, asocias que el problema está en que te gusten muchas cosas. La frase nos dice la clave, que está mal que te guste y no terminas las cosas porque te gustan. Estas programaciones las tenemos desde la infancia. Si a vos haces lo que te gusta y no hay sacrificio, y si no hay sacrificio, como que no se valora. Entonces, por eso nunca las concretas terminar, porque no es una especialización. Ahí está el rol del título. Estamos tan estructurados con los títulos que necesitamos que otro nos identifique a través de un rol para ser alguien. Esta frase que se escucha tanto que si no estudias no sos nadie, tenés que tener un estudio para ser alguien. Y el estudio siempre fue creado como una conexión con Dios, por eso se llama estudios. Fue gestado para conectar con Dios y Dios nos habla del lenguaje del universo, no del concepto que tenemos divinizado en el imaginario de Dios, que tiene que ver con las religiones, con nuestras creencias culturales, familiares. No va en ese tipo de Dios, sino en el Dios de entender a Dios, de estudiar a Dios, de entender ¿a dónde vas a poner a Dios? Es tu Dios. ¿Dios está afuera o está dentro? No se olviden que los indios, esa frase, cuando llegan a América, que dicen son los indios, habla de esto, de los sin Dios, porque se refiere a una persona que no pone a Dios afuera, porque ellos sí tenían un Dios, pero el Dios era la luz del sol, el Dios era el maíz, el Dios era la tierra, la lluvia.
Entonces automáticamente nuestra mente tan retrógrada nos dice, no tienen Dios. ¿Por qué? Porque no hay algo real como un hombre divinizado. Entonces siempre estamos en ese terreno de ver a Dios como algo tan separado que nos aleja de lo divino, nos aleja de entender lo que grandes culturas, grandes civilizaciones y grandes estudiosos dejaron como legado para que podamos entender el concepto de Dios más allá de lo que decidamos elegir como modelo religioso. Se trata también de tener ese concepto de tener el estudio como un conocimiento divino y no como un rol de tener un título para ser alguien. O sea, ponemos al lugar del estudio desde un lugar muy, muy banal y no desde un lugar más elevado y no por un nivel de importancia de que cuanto más estudias sos mejor, sino de entender que estudiarnos a nosotros mismos, entender el universo, es algo que nos conecta con esa sabiduría y con esas verdades que están dentro nuestro y que habitan en todo el universo. Se trata de eso, de escucharnos, de entender que muchas veces no terminamos las cosas porque justamente nos gustan muchas cosas. Y como nos gustan las cosas no las terminamos, no porque sean muchas esas cosas, sino porque nos gustan. Y cuando te gusta algo, la mente trata de llevarte al sacrificio, porque es como que es pecado que algo te guste. Y ahí vienen todas las historias de todos los mitos. Se está escuchando la lluvia. Está lloviendo acá en Bahía Blanca. Mac Rosas, siempre decís que hay que escucharse. ¿Cómo cuesta hablar con uno mismo? Nos hicieron creer que los que hablan solos son los locos. No es casualidad. No. Fíjate que, mira, justo acá tengo las cartas del tarot porque hoy es el día del taromante y quería mostrarles las cartas. Y ya que sacaste al loco, el loco es esta carta y fíjate que está dentro del relato de las cartas del tarot, el loco, y está, siempre se pone o al principio, como la carta número 0, ves que tiene 0 ahí, o como la última carta, la número 22 de los arcanos mayores, ¿sí? Y fíjense que el loco tiene una rosa blanca en la mano. La rosa blanca es un símbolo de pureza y de divinidad. Y en el otro brazo lleva como su equipaje, ¿sí? Que es muy liviano. Y el equipaje, fíjense, que está más arriba de su cabeza. No es que lo lleva así, sobre el hombro, sino que lo lleva más arriba. Y va conectado con esto. Y está como llegando a un vacío. Esto es lo que quiero que entiendan. Todo lo que les voy contando está en todos lados, en el sentido de que no importa por qué mito vayamos, qué herramienta usemos de las herramientas esotéricas, nos va a llevar a los mismos conceptos. Todo empieza con un vacío, tirarnos al vacío. Por eso está acercándose al vacío y el perro, que también es blanco, pero es un perro, esa fidelidad. El perro es símbolo de la fidelidad, ¿sí? Y somos fieles ¿a qué? A nuestro pasado. Por eso está detrás. Atrás tenemos que dejar todas esas fidelidades que tenemos, fidelidades transgeneracionales con la familia, con nuestra cultura, con todo lo que es familiar, que es nuestro pasado. Entonces el perro simboliza esa fidelidad, esa mente vieja que está tan estructurada con sus creencias, con sus puntos de vista, y que está ahí como diciéndonos, no te vayas al vacío, ¿sí? Y fíjense que él está mirando hacia el horizonte, hacia más allá, ¿sí?
y el sol lo tiene atrás. La luz la tiene atrás, ¿sí? Y ahora pónganlo más allá, llévenlo a un plano más real. Tengo la luz atrás y yo estoy adelante. ¿Qué voy a tener delante? La sombra. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que voy a ver delante mío? La sombra. Voy a empezar a ver mi sombra. Por eso el irnos hacia el vacío implica ese viaje a ver nuestras sombras. Porque la conexión con la luz es la conexión con nuestras sombras. Con entender lo que estamos reflejando, lo que está oculto en nosotros. Por eso la sombra es lo oculto, lo inconsciente, lo que tenemos dentro nuestro y que no conocemos. Y ahí empieza el proceso de la rosa blanca, que es lo que lleva en una de sus manos, que tiene que ver con esta purificación, con esta limpieza, con este proceso de vacío que nos libera y nos purifica. Por eso cuando decimos el loco está loco, y de ahí también viene estar lunático y aparece la luna, el símbolo de la luna, que rige los mares, que rige nuestras emociones, nuestros líquidos. Y la imagen del loco que tenemos es como algo que está mal. ¿Por qué? Porque siempre la locura está en ir por caminos que no son los comunes, no son los cómodos, no son los conocidos. Entonces todo lo que es nuevo es loco. Por eso la carta del tarot del loco está en el inicio y también al final. Porque o al principio del camino comenzás con la locura de empezar a escucharte, empezar a entenderte, descubrirte, entrar en ese camino espiritual hacia descubrir quién eres, a qué viniste, o al final del camino te espera el loco. Cuando volvemos a ese vacío donde nos vaciamos del cuerpo y pasamos a otra dimensión, a otra vida, para los que creen en la reencarnación, pasás a otro tipo de estado. Todo es un proceso y es cíclico, por eso también la propia naturaleza nos enseña todo el tiempo los ciclos, entender que para florecer tengo que atravesar un otoño, tengo que atravesar la introspección del invierno, para justamente después florecer y poder disfrutar en el verano de los frutos que estuve nutriendo, alimentando durante todo el proceso. Pero no nos gusta soltar, no nos gusta despojarnos, no nos gusta vaciarnos, y el universo se genera desde el vacío. Entonces, tenemos que comprender que todo viaje inicia por vaciarnos, por animarnos a soltar y a despojarnos. Por eso el loco no lleva muchas valijas, lleva muy poco ahí. Lleva lo necesario para el viaje, porque lo más importante lo tiene en la otra mano, que es esa rosa blanca que simboliza la pureza, que simboliza ese proceso de entrar en una misericordia. Entonces, de eso se trata el camino. ¿Cómo nos vaciamos? El proceso de vaciarse es un proceso de estudiarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo hago para vaciarme? Tengo que comenzar el viaje hacia estudiarme a mí misma. Fíjate que después de la carta del loco aparece el mago. Este personaje, como el número 1, nos enseña a unir ciertos, y fíjense que están las flores, las rosas rojas, ¿sí? Y también está la flor creo que es como una flor de lis, medio así, pero básicamente están las flores rojas y hay blancas también. Lo rojo significa justamente todas esas estructuras,
todos esos rigores que tenemos que romper, que vaciarnos para hacer ese proceso de purificación. El mago nos viene a representar elementos. Tiene una varita, una vara, tiene una espada, tiene una moneda, porque son las representaciones, digamos, de las cartas, y una copa, un cáliz. Nos dice que hay herramientas. Por eso, en el camino del vacío, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos herramientas. No importa por dónde inicies. Siempre les digo lo mismo, hay muchos caminos para llegar al mismo sentido, que es conocernos a nosotros mismos. Entonces, el camino lo empieza decidiendo estudiarse a sí mismo y aprendiendo herramientas. Herramientas que las vamos a tener que ir aplicando en nuestra realidad para que justamente aparezca esa magia que trae el mago. La magia cuando aprendemos a escucharnos, la magia cuando aprendemos a entendernos, la magia cuando descubrimos el origen de un síntoma. Ahí empieza la magia, en el primer paso empieza la magia. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que hay un proceso creativo. Y fíjense que el mago tiene dos vertientes. Está el ilusionista, el que se ilusiona. Por eso tenemos que entrar a ese mago, a ese puesto número 1 y entender que también tenemos que salirnos de lo imaginario. Muchas veces empezamos ese proceso de vacío desde un lugar muy de ilusión, como el mago que es ilusionista, que me ilusiona. Y yo hago ciertas cosas y sigo igual, pero estoy ilusionada. Por ejemplo, el positivismo. Cuando uno está repositivo, pero sin embargo su vida y su realidad no cambian en absoluto. Y todas esas herramientas están en una ilusión. Por eso el proceso a vaciarnos también implica salirnos de lo ficticio, de la ilusión, porque la mente, la primer traba que nos va a poner va a ser justamente para que no cambiemos las cosas, porque ese perrito, esa fidelidad nos va a seguir. Para que no cambiemos las cosas, las va a tratar de llevar a un terreno de la ilusión, a un terreno ficticio, a un terreno de lo único que yo tengo que hacer es repetir frases, lo único que yo tengo que hacer es meditar, lo único que yo tengo que hacer es respirar, lo único que yo tengo que hacer es comer saludable. O sea, te va a llevar el proceso de encontrarte con un mismo a un terreno de ficción, donde te va a decir, vos tenés que hacer lo mínimo y lo necesario. Entonces también tenemos que salir de ese plano de ilusión, de entender que hay un proceso que hay que atravesar la ilusión de creer en milagros, donde el milagro surge sin ningún mérito, surge porque sí. Tenemos que salirnos de esa ficción, porque en realidad sucede esa magia, ese milagro, cuando empezamos a entender que eso que estamos aprendiendo a conocer hay que ponerlo en práctica. Pero no que otro me ayude desde afuera, sino encendiendo la luz adentro. Entendiendo que yo tengo que equilibrar las energías que están dentro mío, que están polarizadas en el bien y en el mal. Y esa polarización está en la segunda carta, ¿ven? Acá les muestro la otra carta que sería la tercera, la número 2. Empieza el loco. Que es la suma sacerdotisa. Acá apareció la luna, las 3 fases de la luna. Y acá están las polaridades, la luz y la sombra. Y fíjate que tiene una media luna apoyada en sus pies. Está toda celeste. Y tiene la Torá. ¿Por qué? Porque las cartas del tarot también son el lenguaje de las letras hebreas, ¿sí? Está encerrado también todo lo que es la Torá, por eso tarot y Torá es la misma etimología. Y lo que nos está diciendo, fíjense que acá hay frutos, las granadas, detrás de ella, ¿sí? Pero acá está la polaridad, ¿no? Nosotros la suma sacerdotisa está en el medio, está integrando las polaridades. Por eso una vez que tenemos las herramientas, tenemos que entender que ahora tenemos que equilibrar esas polaridades
que están dentro nuestro, que están en esa división de bueno, malo, lindo, feo, gordo, flaco, bueno, malo, y así. Dentro nuestro hay dos polaridades constantes, entonces tenemos que aprender a integrar, a unificar y desde ahí elevarnos. Entonces todo el proceso de conocernos a nosotros mismos es un proceso que se inicia estudiándonos a nosotros mismos, invirtiendo tiempo en nosotros, practicando en escucharnos, practicando, invirtiendo en nosotros, estudios que nos gusten, que nos llaman. Hay muchas vías para conocernos a nosotros mismos, muchas vías. El tema es que vos conectes con eso que se te enseña. Esa es la parte más difícil, porque en este proceso el loco va, ya está. ¡Ay, me encantó alquimia, voy! ¡Ay, me encantó el tarot, voy! ¡Ay, me encantó la cábala, voy! ¡Ay, me encantó el reiki, voy! Siempre empezamos así, y después nos encontramos que tenemos que aplicar cosas. Y acá estamos como diciendo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo es? ¿Y de qué forma? ¿Y qué tengo que hacer? Y el mago está afuera. Y yo espero que el mago, el maestro, me haga algún truco, alguna ilusión. Y entramos en espectador y no en la posición del mago, que es el que empieza a entender que detrás de la palabra magia está Gaia, está la tierra, la unión con los ciclos, la unión con la naturaleza, y de ahí vienen todas las historias de los druidas, la historia de las culturas más antiguas que veneraban a la naturaleza, pero no desde un lugar de divinizar, sino desde un lugar de integración. Nosotros tenemos un concepto muy de poner el poder afuera, y en realidad las culturas más antiguas estaban equilibrados con ese poder, estaban integrados con ese poder. No era que se sentían como en un escalón más abajo. Se trataba de una integración en todos los sentidos. Por eso conectaban con Dios adentro. Y no desde un lugar del ego, porque nosotros automáticamente si decimos yo soy Dios, ¡ay! ¿Quién te crees que sos? Sino en una conexión de misericordia. Dios y yo somos un acorde similar. Misericordia es acorde a mi ser. Por eso la música, la vibración que emitimos con nuestros gestos, porque la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra dibujada, la palabra a través de una energía, el sonido, el lenguaje tiene muchas vías. La palabra va más allá de una simple palabra, es un medio de comunicación, es un vínculo que nos une o nos separa. Entonces, el lenguaje es aprender a escuchar, aprender a ver, aprender a sentir, aprender a percibir con todos los sentidos y aprender a tocar la música que tenemos adentro. Todos venimos a tocar nuestra música. Venimos a tocar un talento que tenemos ahí, pero está bastante lento este talento porque estamos como en un camino donde nunca sabemos a qué vinimos. Entonces el estudio de conocerse a uno mismo es esto. Es cuál es tu talento, a qué viniste, quién sos, aprender a escucharte, aprender a conocerte. Pero para aprender a conocernos, primero nos tenemos que vaciar de todo lo que no somos. Por eso el camino siempre inicia por vaciarte. Es aprender a despojarnos de todo lo que no somos. Y esa es la parte donde a la mente le resulta incómodo, porque no es que te falta algo, te falta vaciarte, te falta sacarte, te falta soltar. O sea, te falta hacer lugar porque no entra a tu vida nuevas cosas porque seguimos agarrados a otras cosas. Entonces siempre el viaje empieza así. Y hoy, que es el día del taromante, quería hablar sobre las cartas del tarot, porque justamente es un lenguaje, es un vehículo para aprender a escucharnos desde otro lugar y no aprender a adivinar desde un lugar de, porque se puede, ay, yo creo que adivine. No,
Fíjense que yo a veces cuando los escucho, dice, ay, es verdad, me está pasando esto, pero es porque escucho, no adivino. Lo mismo pasa con las cartas, es aprender a leerlas, pero a leer a la persona también. Porque es todo un contexto, es toda una comunicación, no es simplemente la carta, es qué carta, desde qué pregunta, desde qué energía, desde qué sentir. Y por eso todo el estudio de uno mismo es el estudio de aprender a sentir desde otros sentidos y agrandar nuestros sentidos. Entonces uno ve más allá, siente más allá, va más allá de lo conocido. Pero para entrar a eso conocido nos tenemos que vaciar de todo lo que no somos. Hoy es el día del músico y la música también cumple un valor fundamental porque todo tiene vibración, todo es sonido. Y la música es un medio de arte que también crea y manifiesta, es la palabra cantada, es la melodía, la sintonía, es el ritmo que hace que se mueva el cuerpo, tanto nuestro cuerpo como el cuerpo para materializar. Por eso el arte siempre es un vehículo que nos une con lo divino y siempre en todas las culturas, la danza, el baile, el canto, la música y todos los rituales esotéricos como las cartas, las runas, las lecturas de las borras de café, muchas cosas, tiene que ver con esa misma sintonía de aprender a ver más allá, aprender a escuchar más allá, aprender a leer entre líneas. Y ese camino siempre estuvo ahí y siempre está ahí para quien decide estudiarse a sí mismo. Por eso dentro de la alquimia vamos por diferentes caminos, entendiendo que hay un solo camino, que es el camino de encontrarnos con nuestra verdad, con nuestros talentos, con ese lenguaje que tiene el universo, aprender a percibir desde otro lugar. Y para eso nos tenemos que vaciar de todas las creencias y estructuras que tenemos que nos limitan tanto, que queremos que otro nos diga las cosas, que otro nos oriente, que otro nos dirija, cuando venimos a aprender a dirigir nuestra propia vida. Tenemos un solo ser humano a cargo, nosotros mismos, y si vos no te encargás de vos, si te seguís postergando, vamos a seguir haciendo como una bola de nieve, generando cada vez más y más conflictos y más desconexión. Entonces yo no sé lo que quiero, no sé por qué me siento como me siento, no sé por qué tengo este síntoma, no sé nada. ¿Por qué? Porque estoy perdido en el afuera. Mi mirada está tanto en el afuera que adentro no siento, que adentro estoy desconectada. Entonces siempre es un camino hacia reconocernos a nosotros mismos y entender y comprender que o aprendes a escucharte o aprendes a silenciarte. Y cuando nos empezamos a silenciar, empieza a gritar el cuerpo, empieza a gritar el ser detrás del cuerpo y ahí duele, molesta, nos generan estados emocionales adictivos, conductas tóxicas, relaciones tóxicas. Entonces el viaje a conocernos a nosotros mismos es un viaje de valor, porque hay que tener valor para tirarse a ese precipicio, a ese vacío y emprender el viaje hacia conocernos a nosotros mismos y hacia concretar, ser quienes queremos ser y quienes vinimos a ser, que es nuestra mayor expresión, lograr esa misericordia, lograr esa rosa blanca, que es esa pureza, esa limpieza, esa verdad absoluta dentro nuestro. Pero es un proceso que lleva su tiempo y un proceso que lleva tu dedicación. Por eso es un camino de sabiduría y es un camino que uno tiene que sentir, es un llamado interior hacia hacerlo. Bien, mañana 23 de noviembre es el Día Internacional de la Palabra. Y la palabra es clave para descubrir quiénes somos, para descubrir por qué nos pasa lo que nos pasa, para entendernos y comprendernos y
aprender a vaciarnos. O sea, cuando aprendemos a escucharnos lo que decimos, tanto sea en el momento de decir lo que queremos o en el momento de expresar lo que no queremos tener, tanto para un lado como para el otro, siempre se expresa nuestro punto de vista, nuestro sentido y desde dónde estamos operando, desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos actuando. Nati, ¿qué opinas de los ángeles y arcángeles? La palabra ángel significa mensaje. Los ángeles están por todos lados, son mensajes. Significa mensajero. Y arcángel, la palabra arca, significa palabra. El arca es palabra. Los ángeles siempre fueron mensajes. El tema es que la gente no sabe interpretar los mensajes, no sabe lo que significa una paloma, no sabe lo que significa un cisne, no sabe lo que significa que una rama de determinado árbol se caiga cuando vos estás pensando en un lugar, porque la gente está en un automático constante. Todo el tiempo están los mensajes ahí, pero no hay nadie que los lea, no hay nadie quien lo observe. Pero los mensajes siempre están ahí, pero nosotros estamos desconectados de eso. Wow, Día Internacional de la Palabra. Sí. Mañana, como vínculo de humanidad, se crea el Día de la Palabra para erradicar la violencia y que las personas podamos comprender que una palabra, la comunicación es clave para traer paz entre naciones, entre pueblos, y por eso se crea la palabra como un vínculo de la humanidad. Nati, ¿qué pensás de los registros akáshicos? Los registros akáshicos, o sea, hay muchas dimensiones, estos son registros akáshicos también, o sea, los registros son lecturas. El tema es si la persona que lee, ¿desde dónde lee? Siempre digo lo mismo, ¿desde dónde estamos actuando? Porque una palabra tuya bastará para sanarme y una palabra tuya bastará para envenenarme. Porque una palabra te puede llevar para el lugar equivocado. Todos hablan, todos opinan, todos dicen y nadie escucha. El maestro está dentro tuyo. Con solo escuchar a la persona hablar, ya sabemos para dónde tiene que ir. Eso es el tema. Es más fácil, pero queremos más. Y tenemos que entender que el maestro está dentro nuestro. El maestro en la carta del tarot está representado por esta. Mira, se la voy a mostrar para que entiendan. Este es el ermitaño. Este es el maestro que tenemos todos adentro. Fíjense que está ahí. Es como un anciano porque es nuestra sabiduría interna y tiene un farol que ilumina sus pasos y con ese bastón se sostiene, ¿sí? Es mucho más profunda esta carta, pero nos habla de este maestro interior, de iluminarnos a nosotros mismos, de entender que tenemos que dejar de seguir buscando el maestro afuera, porque lo buscamos afuera, porque afuera nunca lo vamos a encontrar, porque el maestro está dentro. El maestro reside adentro. Nunca estuvo afuera. Afuera hay guías, afuera hay compañeros, compañeras, afuera hay profesores, profesoras, afuera hay muchas personas. Pero nadie te puede dar la llave para despertar a este maestro y abrir esa puerta. Solo vos. Por eso es tan importante entender que nadie nos va a dar la respuesta. Porque hay infinitas posibilidades frente a la misma pregunta. Y la única certeza de cuál es la posibilidad entre todas esas es lo que dice la persona. Porque el maestro está hablando, inclusive en la misma pregunta, pero no hay alguien que escuche. Interpretamos. Y como intérpretes nos ponemos en interferencia con el maestro. Se trata de aprender a pensar, aprender a entender, aprender a comprender desde un nivel profundo, aprender a
escucharnos a nosotros mismos y entender que hay muchísimas metodologías y hay muchísimas cosas y cada vez va a haber más, pero el tema es desde dónde hacemos lo que hacemos y que si estamos esperando la respuesta afuera, esa respuesta es una respuesta de alguien externo a ti. Entonces, el tema es encontrar la respuesta adentro, porque esa es la verdadera, la que está dentro tuyo. Y está ahí a través de esos mensajes que están en tus palabras, en tus gestos, en lo que tenés puesto, porque justo viniste a hacer una sesión y tenías puesto un buzo con un dibujo en particular y eso tiene un símbolo y tu cuerpo habla todo el tiempo a través de gestos, a través de palabras. Entonces es un oráculo viviente. Todos los oráculos, esto es un oráculo, significa que es oral, significa que siempre la oración, el aprender a escucharse, es la clave en el oráculo. Aprender a leer todo lo que sucede en el entorno. Porque ahí es donde está la verdad, en el camino mismo. Por eso no hay una respuesta absoluta para todos. Hay una respuesta en un momento indicado para una persona indicada. ¿Se entiende? Claramente un camino muy profundo, personal, en base a la decisión de uno. Exactamente, es un camino de conocimiento con nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a hablar con alguien. Porque siempre digo, vayamos del dicho al hecho. Porque solo del dicho al hecho vamos a lograr entendernos. Vamos a lograr comprendernos en profundidad. Vamos a ir más profundo. Nati, las primeras veces que te escuché aprendí a diferenciar entre vivir y habitar. Qué importante es aprender el significado de las palabras, ¿sí? ¿Cómo se pueden superar los traumas? Cuando vos suponés que tenés un trauma, no se supera el trauma, se entiende el trauma, pero el trauma sucede porque hay un shock, porque hay algo que no entendiste, por eso te trauma, porque no lo entendés. Por eso es tan importante aprender a entendernos para romper con esos circuitos, con esas sensaciones que originan muchos síntomas. ¿Se entiende? Es un camino que se hace al andar. A ver, ¿alguien quiere hablar conmigo? Ariadna, a ver si aceptás. Si no, llamamos a otra persona. A ver. A ver. Estoy esperando. Por ahí dice que sí. A ver. A ver, Estela. Hola, Estela. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! ¿De dónde sos? ¿Dónde estás? De Huerta Grande, Córdoba. Ay, Córdoba, qué lindo. Yo no te puedo ver a vos, o sea, vos me estás viendo, pero yo no te ¿Cómo que no puedo me ver. podés ver? Sí, no sé, está blanca la pantalla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahí me Ahí ves? está. Sí, ahí te veo. Ah, muy bien, muy Eh, bien. Ay, qué loco esto. Bueno, podés tener cualquier pregunta. Vos haceme la pregunta y vamos a escuchar. Bueno, a ver. Yo hice el taller de metas con vos y dinero. Bien. Y yo me siento que hoy te estuve pensando todo el día, por eso en un momento del vivo pregunté, hace mucho que empezó,
Porque yo digo, estuve pensando todo el día, yo digo, yo le voy a mandar un mensaje a Natalia para decirle que soy todo lo contrario a todas las demás que ponen mensajes súper lindos. Yo soy, yo desde que te conocí, Nati, yo agradezco a la vida, porque yo sé que he hecho movimientos súper lindos y te los reagradezco, pero es que estoy muy paralizada. Estoy como muy paralizada en mi economía, como que le meto mucha pila y hago, hice todo lo que Bien, ejercicio. mira. Vamos con lo primero. Dijiste, Sí, estoy paralizada en mi economía. ujú, sí, Bien, ahí sí. tenés el primer problema. ¿Qué es Ujú. economía? Mirá Ay, cómo se sí, trabó ahí, justo se te hizo el cosito. Porque eso es lo que te sí, paraliza, ¿ves? Estos son los mensajes. Bien, sí, la palabra sí, economizar significa achicar, empobrecer. sí, sí, O sea que leído, dentro leí. tuyo. Pero cuando vos decís, estoy paralizada en mi economía, yo ya sé que todo lo que vos estás diciendo tiene que ver con atraer economía y no dinero. Sí, O sea, sí, vos, mirá, porque lo yo sí, primero que, vos lo que pasa es que tenés una acción de economizar. Vos achicás, vos ahorrás, te gusta ahorrar, te gusta achicar, te gusta lo mínimo, ¿viste? Es como diciendo, bueno, voy a ir a cenar, bueno, me pido el plato más chiquito para que me sobre el sí, resto. Y esa conducta es la que te sí, lleva a la carencia. sí, totalmente, totalmente, totalmente. Me pasa eso y que me propongo, ¿viste? Y como decir, bueno, a ver, voy a cambiar, voy a mover el culo puntualmente, de accionar y todo. Yo, ¿qué me está pasando? Que es como que me pongo el palo en la rueda yo misma. Y sinceramente era como que no le estoy encontrando la vuelta a todo esto. No, no le estoy encontrando la vuelta. Sé que me voy a destrabar, sé que me voy a destrabar, sé que voy a empezar en alquimia también porque necesito vaciarme. Mira esto, todas tus palabras es trabada, dar Ujú, vueltas y palo en la ujú, rueda. ujú. Fíjate, Sí, palo, trabar, ¿sí? Y dar vueltas. sí, Esas tres palabras son las mismas que hacen que vos repitas ese patrón que te hace dar vueltas. sí. De lo que te tenés que vaciar, bella, hermosa, Ujú. es, mira, vos aprendiste, quizás por tu familia y todo, a ver, quiero que entiendas esto y que lo entiendan todos. Todos venimos de familias que economizan. ¿Por qué? Porque Sí, es muy raro, viste, de que uno diga, nací en una cuna de oro, por decirte algo, o mis padres. mm, Generalmente, especialmente los argentinos, la conducta argentina es, siempre estamos en crisis. Y eso sí, hace que nosotros siempre estemos con el ahorrar, con el achicar, con el que no sabemos qué va a pasar, con esa incertidumbre constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés una conducta mental que está en tus palabras, que esto de dar vueltas, que das vueltas, ¿por qué? Porque vos, cuando querés iniciar algo para ganar dinero, siempre lo querés iniciar, por ejemplo, para llegar a fin de mes, para tener un poquito más. No es para crear, ¿entendés? Sino para que puedas ahorrar más. sí, Entonces ya todas tus iniciativas son desde la carencia. Por eso te pasa lo mismo. sí, Porque no sí, estás en el crecer, porque nadie nos enseñó. Hasta ahí va. No estás en el sí, crecer, estás en el dar vueltas para justamente que puedas llegar a cerrar ese círculo nada más. O sea, concreto pagar la deuda, concreto llegar a fin de mes, hasta ahí. Tus metas no son sí, más allá. Y fíjate si hiciste las metas de dinero, que todas las metas seguramente después las vas a leer, o sea, sola en tu introspección, pero fíjate que todas soy, quiero concretar, llegar a fin de mes, o quiero poder sí, pagar todas las deudas, o quiero hacer, y siempre es con respecto a la carencia y la necesidad y llegar. sí, sí, totalmente. Eso es como si me lo estuvieras leyendo el cuaderno, te lo estuviera mostrando el cuaderno, porque eso es, o sea, es como que vos me estuvieras leyendo mi, mi cuaderno de meta, porque es eso, tal cual,
Tal cual. Quiero que entiendan esto, porque la gente dice, es vidente. No, es evidente que todo está en nuestras palabras, o sea, es el arte de escuchar a la persona y que la persona que te está escuchando, en este caso soy yo, no tenga ninguna creencia. ¿Se entiende? Pues yo no es que te quiero un protocolo, una estructura. Bueno, decime que te... Y como si fuese una técnica. No, es escuchar. Es tener el arte de ser el espejo del otro y decirle, mira, dijiste esta palabra, te está pasando esto. Entonces, si te pasa esto, yo ya sigo el hilo. Si te pasa esto, tus metas son así. Y ¡ah! Es verdad. ¿Pero por qué? Porque lo que vos decís todo el tiempo está plasmado en tus metas, está plasmado en tus acciones, está plasmado en tu billetera y está plasmado también en que vos agarrás montoncitos de plata y las ponés acobachadas en diferentes lugares de tu casa. Sí, Por si sí, te sí, falta. sí, sí. ¿Y qué? O sea, y ahí está en algo que en uno de tus videos a mí me impactado como tantas cosas que escucho y que realmente sos mi compañera de las mañanas, porque no escucho más la radio ni la tele, te cuento que estoy escuchándote a vos. Tiene unas cosas, así como soy de guardar, soy recontra de regalar, pero regalo más de lo que, de lo que tengo, o sea, y ahí en uno de tus videos hablaba de eso de la carencia, de afectivo, que hubo un día yo te juro que tenía 2 bolsas para regalar, que iba a regalar porque eran buenas, ¿me entendés? Y yo estaba escuchando un video tuyo, iba yendo en el auto, y vos dijiste algo sobre que la persona que regalaba, que era generosa, no solo que condicionaba al otro, sí que pegué la vuelta. O sea, porque fue como, yo me sentí muy identificada en eso. Y yo soy muy regalona y si vendo ropa me cuesta ponerle precio y siento que siempre tengo que hacer una rebaja y hago los cuadros y más lo que los regalo que los vendo y hago piezas de cerámica y los regalo y hago las Haces flores. cuadros, haces pintura. Sí, sí, hago Bien, cuadros. quiero que traigas uno de tus cuadros ahora y que lo muestres. Y yo te voy a decir lo que significa ese cuadro, qué es lo que dibujaste ahí, qué es lo que pintaste. Y el Bueno, cuadro te va a dar la solución a tu tema de ser tan regalona. bueno, dale, ahí te muestro porque en mi casa Y de está paso todo. vemos arte, ya que hoy es un día tan Dale. especial. Bueno, este es uno. Bien, ahí está. A ver. Bien. ¿Hace cuánto que lo hiciste ese cuadro? Hace 4 años. Ese que está ahí atrás también, un cactus. Como verás que la onda en los colores. Bien, bien. Este Volvé al de las también. flores. Volvé al de las flores, Sí. que es el primero. Y decime qué pintaste ahí. Decímelo vos. ¿Qué título tiene ese cuadro, esa obra? Florecer. Florecer. Bien, muy bien. Ujú. Florecer. Míralo, Sí. míralo al cuadro y decime eh, qué ves, qué flores hay. Ay, todos círculos. Ajá. Mirá las Todo- vueltas que da la vida. Mirá las vueltas que da la vida. Ahí están todas Todos tus vueltas. círculos. Ahí está, Que mira, fue el están todas tus primero que, vueltas. mirá que está toda mi casa, ¿no? Con todos los cuadros hechos por mí. Pero este fue como que en el que más lo sentí, digamos. No sé si es el que más me gusta, pero es el que más lo sentí, porque siempre Muy dibujo bien. como. Y ahí está tu verdadero sentir, ¿sí? Fíjate que Ujú. lo que primero que dijiste es, está lleno de círculos. Sí, Y el sí, círculo es la rueda, es esto de dar vueltas, ¿sí? sí, Cuando está desde un lugar negativo, digamos, desde un polarizado de, ¿viste? El círculo vicioso, ¿sí? sí, Que estoy en un círculo. Ahora, sí. el círculo es el símbolo de lo divino también, Mm, ¿sí? El ujú, círculo también nos lleva a un plano más elevado. Y fíjate los colores con los que pintaste. Tenés mm, el color blanco, el sí. color azul, celeste, Turquesa, turquesa, los ¿qué más? ocres, el óxido, El óxido, mira eso, el óxido. Cuando las cosas se oxidan, ¿qué pasa? envejecen, se pudren. Ay,
fíjate esto, ¿no? Vos estás queriendo florecer de algo que está oxidado, porque fíjate dónde pones el óxido. En el tallo, en la raíz. Sí, Entonces yo sí. te hago esta pregunta. ¿Vos podés florecer de algo oxidado? Y no. Ahí está. ¿Entendés que el tema está en tu raíz? Sí. Perdón. No, ahí está, porque te estás dando cuenta de eso, de que vos sentís que estás oxidada. Y viste que Sí, cuando algo se oxida, cuando le entra mucha agua. sí, Y el agua son las emociones, cuando estamos desbordados, ¿sí? ujú, Es esta sensación de estar ahogados, el ahogo sí, que se manifiesta acá como ansiedad, como angustia, viste que te ahoga, que no podés respirar, que es el sí, mismo síntoma de estar oxidado. Entonces, ¿qué te está queriendo decir el cuadro? Que dentro tuyo vos querés florecer, pero no te estás sí. limpiando del óxido. Ujú, ¿Entendés? El mismo verdad. cuadro, el arte, siempre nos... El arte, cuando vos decidís pintar, igual que la persona cuando decide hacer una manualidad, cuando decidimos dibujar, cuando decidimos escribir, cuando decidimos cantar, cuando decidimos Sí, componer un tema, pensamos que eso que surge de nosotros es solo nuestro y en realidad es nosotros unidos con algo que va más allá, con ese círculo que está más allá de nuestra percepción, que es ese Dios, que es ese universo, que es la fuente. Entonces, cuando vos plasmás cosas tuyas, pero en esa totalidad que vos plasmás está el mensaje oculto con la respuesta de esa fuente. O sea, ujú, detrás de lo que vos pintás, no solo está lo que vos querés, lo que vos decías, sino también está el mensaje con la respuesta de eso. Entonces, fíjate que te dice que tenés que florecer, que es el que más sentiste. ¿Por qué? Porque ese florecer viene de un lugar oxidado. sí, Y ese sí, lugar sí, oxidado es porque hay muchas emociones contenidas. sí. ¿Entendés? O sea, porque estás desbordada. Mm, sí, totalmente, totalmente. Viene Y de lo ahí. siento. Y esto que vos decís, yo lo siento, que en una parte de mí como que estoy como oxidada, como que me falta ¿Qué te falta? cortar de raíz. Ujú, Vamos a imaginar que tenemos algo oxidado. ¿Qué sí, tendríamos que hacer? Te digo, che, Estela, ¿vos sabés que se me oxidó esta cosa? ¿Cómo hago para limpiarlo, para mejorarlo? ¿Qué debería hacer? lijarlo, Lijar. ¿Qué es lijar? Sacar las asperezas, ujú, pulir. pulir para que aparezca el brillo, para que Ujú, aparezca el sol, para que aparezca la estrella. No te olvides que en tu nombre está la estrella, la estela. Detrás de todo lo oxidado está el brillo, pero hay que pulir. ujú, ¿Se entiende? ujú. Hay que pulir. Bien, lo primero que hacemos es pulir. Segundo, ¿qué hago? Pinto, lo renuevo. Ahí está. Entonces mira esto. Vos ya tenés el cuadro, ¿verdad? Que está oxidado. Ujú, Ahora yo puedo alquimizar esa situación, agarrar el cuadro y decir, ahora lo voy a pulir. Y en el mismo cuadro haces ese proceso, en lo denso que sería pintar el cuadro, pero haciéndolo como una terapia, ujú, encontrándote con el arte, como se hacía en la antigüedad. Vos calculá que ujú. se pintaba y por ahí tardaban un año en pintar una obra. ¿Pero por qué? Porque ponían el alma ahí. No es como nosotros que estamos ansiosos, ¿viste? Y dale, y le ponemos, y me quedé sin el color blanco y le mando azul. No, antes el arte era una comunicación con algo tan sublime que le tenía un respeto distinto al que se le tiene ahora, que ahora el arte es como de pobre. Sí, sí, Cuando el arte es, o sea, es el valor más grande que uno puede tener porque significa ese don que nos da la divinidad, que es como estar comunicados con un wifi, ujú, pero no lo usamos porque nos dijeron que eso estaba mal,
nos dijeron que eso no servía, y entonces por eso se nos pierde el entusiasmo, porque todo artista, en un mundo donde es tan material, se pierde, está como el loco. Dice que Sí, si sigue el arte se tira al vacío. ¿Se entiende? totalmente, totalmente. Entonces el artista tiene que entender que nunca, en esta sociedad, nunca va a sentirse cómodo del todo. Pero eso no está mal, está buenísimo. Porque Ujú. significa que está más conectado con ese plano más superior. Sí, Todos venimos a conectar con el artista en nosotros. El artista también se le llama el mago, por eso es la carta que le sigue al loco. y Cuando es mi vos número, lograste, claro, es mi esa número. conexión. Mm, Entonces, tenés que empezar a hacer el proceso a través del arte. ¿Por qué? Porque vos tenés ya una herramienta. sí, Ahora tenés que vaciarte, pero, o sea, con la obra que vos ya la tenés, no empezar una obra en blanco, porque eso es lo que hace la mente. No, con lo que tengo, lo modifico. Ahí sí, aparece la magia. Cuando vos aprendés a lijar lo que está oxidado, entendiendo que no estás lijando el cuadro, te estás lijando vos, te estás tallando a vos. sí, Y sí. floreciendo y creciendo con nuevas raíces, con nuevos frutos, y encontrándote en esa obra de arte, y ahí empezás a resolver adentro y resolver afuera a través de eso que estás haciendo. Ese es un acto de meditación. Meditar no es simplemente hacer esto, esto es uno de los medios de meditar. Meditar es tomar medidas. Sí. Y a veces uno medita cuando pinta, cuando canta, cuando baila. Mm. Sí, totalmente, Entonces, totalmente. tu conexión con Dios, uno dice, ¿cómo conecto con Dios? Pintando. Hay otros que lo hacen orando, otros cuando rezan o cuando van a una iglesia, inclusive una veces tiene que ir a un templo porque en el templo se siente, porque el lugar te lleva. ¿Por qué? Porque está lleno de arte. Yo quiero que entiendan que las catedrales son Sí, hermosas porque sí, tienen arte ahí, y es el arte la sí, que te lleva a conectar con esa santidad, con esa conexión divina, ¿sí? total. No la persona que está repitiendo una frase, sino es el Ujú. ambiente, el entorno. Sí, sí, Entonces, sí, vos podés pintar y ahí estás hablando con Dios. Vos querés el wifi de Dios, el numerito, viste, vos decís, bueno, decime el número del arcángel, Wi-Fi. del wifi de Dios. Bueno, ese es el wifi. Para el que Ujú, teje, es tejer. El tema es que ujú. no lo hace como un lugar de divinidad, lo hace mirando la tele mientras estoy mirando cómo acuchillan a alguien. Hacemos esas cosas Sí, insólitas y entonces sí, desconectamos de entender que lo que se hacía en la antigüedad, tejer, era entrelazar. El tejer es el símbolo de la araña. Para los Hopi, la araña era la abuela araña, que era la que creaba sí, universos. La palabra sí, texto viene de tejer. Entonces, yo quizás esto de la palabra, Natalia, me cuesta un montón porque no soy poeta, no entro a la vibración de la palabra en ese nivel de sentirme cómoda con la palabra, pero tejo y llego a los textos. Se sí, entiende que hay que encontrar el vehículo de comunicación, el lenguaje, porque la palabra no es solamente hablada, es expresada y el arte es la expresión más bonita que tenemos y más cuando encontraste la herramienta. Entonces sí, ahora sí, llegó el momento de quitar lo oxidado lo voy a hacer. y de empezar a entrenar esa parte artística desde un lugar creativo. Y ahí vas a ver que te vas a encontrar y te vas a liberar y van a aparecer verdades, porque cuando vos lo estás haciendo te van a surgir cosas adentro. Y Sí, eso es lo sí. que vos tenés que escuchar de adentro tuyo. ¿Se entiende? Ujú. Ahí, en el proceso te van a pasar cosas. Ahí es donde tenés que prestar atención. De pronto Sí, estás lijando y empieza a sonar el teléfono. Ah, ¿quién es? Tu mamá. Qué justo que cuando yo quiero quitar las raíces oxidadas, ¿y qué me dijo? Entonces ahí empezás a ver todo el mensaje que se teje alrededor, que te está contando la historia detrás de la historia, te está diciendo de dónde viene eso, cuáles son las sí, trabas inconscientes y de qué te tenés que vaciar. De eso se mm, trata, de ver todo lo que pasa en ese instante. sí, sí, totalmente. Yo siempre digo que hay dos cosas que llegaron en mi vida en un momento
dolor, dolor, pero así, el alma a flor de piel, fueron dos cosas que entraron en ese momento. Después, obviamente, de terapia, ¿no? Y una cosa fue las flores de Bach, que yo preparo, que mi psicóloga me decía, tenés que hacer flores, Estela. Y yo decía, no puedo conmigo, y vos me decís que yo voy a poder con otro, no puedo conmigo. Y bueno, lo tuve que hacer porque era como un objetivo que lo tenía que hacer. Y otra fue el arte. Yo creo que conecté muchísimo con el arte. O sea, a mí es como continuar en una terapia. O sea, es mi momento, es donde yo, no sé, pongo todo lo mejor de mí y donde hay un momento donde esto que vos me decís, que yo siento que a mí me caen las fichas en ese momento. Creo que en otro momento no. Mira que estoy, mira que yo soy de verme mucho, de escucharme, de analizarme. Y creo que en los momentos donde yo más me siento conectada conmigo misma es en el momento que yo pinto. Es el momento que me encanta. Es, Me ¿ves? Es encanta. eso, es entender que ese es el momento de escucharte, no todos los demás. Sí, Son momentos sí. donde uno conecta. Ahora, fíjate que qué casualidad las Mm, flores de Bach y que pintes sí, flores. Entonces tu sí, inconsciente está conectando con el símbolo de la flor. sí, 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 Entonces sí, la sí. pregunta es, ¿quién es la flor? Si yo te digo flores, flor, ¿qué se te viene a la mente? ¿Hay alguien que se llame con ese sonido? ¿Un lugar? ¿Un recuerdo? No, si yo lo tengo que identificar con una flor, y es mi nieta, esa Mira. Yo, o sea, vos me decís, Flor, ¿con quién yo identifico? Y es con mi nieta, con Amira, que es lo más hermoso que hay. Y hay Sí. mucha conexión cuando hablamos y cuando cosas como que hay esa historia tan linda. Hay todo un montón de cosas que es un mundo. Los diálogos con esta pequeñita de 8 años. Ahí está. Entonces ahora yo te pregunto, Sí. anda tus 8 años Uf. y busca la flor ahí, encontrá esa flor ahí, porque algo pasa a tus 8 años, por eso haces relación con tu nieta, porque ya te está mostrando algo que vos eras y quizás perdiste. La niña. Tu niña de 8 años. Ay, perdón. No, acordate, Estela, que esto, no, no hay nadie acá. Las No, 333 personas. sí, nada más. Vos tenés que Todo un entender montón esto. de personas. Siempre, esto es un lugar más allá del tiempo, porque acá no sanás solo vos, sanan todos. Sí, Porque sí, a mí me todos ha tienen pasado o de... sea, todos tenemos más o menos la misma herida, no somos tan excepcionales. Somos todos, porque somos la misma unidad dividida, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. todos resonamos, todos conectamos y todos junto a vos sanan un montón más. Entonces es como cuántico. Ahora, Sí, yo te pregunto, ¿qué le pasa a tu niña, a esa chiquita de 8 años? desvalorizada, desvalorizada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Em, Fue como todo, la separación de mis papás, adelante de nosotros, mi papá ya alcohólico, Está oxidado. Ay, 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 ay. sí, sí, Ahí está el sí, oxidado, él murió de tristeza, él. Y yo, el vos sabés agua. que hice como muchos vacíos y yo hice como muchas, que incluso después las proyecté en mi vida, ¿no? O sea, eh, como que no quería que mis hijos pasaran por todas esas situaciones y eso me hizo ser muy aguantadora, pero muy Dale con el aguantadora. agua, dale a aguantar, dale con el agua. Sí, Para, sí. vamos con la historia de el alcohol. Ya encontramos el vehículo de la oxidación, Ujú. ¿sí? El alcohol. ¿A qué edad se separan tus padres? Entre los 7 y los 8 años. Sí, por eso. Ese fue como.
Bien, para. Mira, Vamos por, por paso, ya que estamos, sanamos todo. ¿Por sí. qué se separan? Porque lo que yo escuchaba ahí, ¿no? ¿Sí? Como que mi papá estaba sujeto eh, a un padre muy fuerte, ¿no? Entonces había mucha comodidad en mi papá, porque bueno, él tenía como una discapacidad, entonces como que mi abuelo lo sobreprotegió un montón, entonces él vivía en la casa que era de mi abuelo. Y entonces mi mamá lo que le decía es que ella estaba cansada, que ella quería tener su casa, que quería tener sus cosas, y que mi papá como que era muy tranquilo. Y entonces, bueno, y mi mamá era, y es todo lo contrario, ella es como que tiene esa personalidad que va más adelante, que va más, y entonces, bueno, yo creo que vino por todo ese, por un cansancio y un hartazgo muy grande de mi mamá, de vivir en comunidad, porque vivía con mi abuelo paterno y la, madre, y la madrastra, digamos, de mi papá en ese momento. Entonces, bueno, como que era todo unas cosas así. ¿Y Eh, tu papá tomaba alcohol? sí, sí. Sí, él incluso después, bueno, esas cuestiones de separaciones, viste, que bueno, que no veas más los chicos, o que él tampoco hizo mucho, viste, qué sé yo. Esas cuestiones que no se habrán podido poner de acuerdo. Y, y bueno, nosotros pasamos, yo hasta lo vuelvo a ver a él cuando yo cumplo, hago la comunión un 11 de noviembre, que lo tengo acá grabado, y lo vuelvo a ver a mi papá desde los 8 años, que yo no lo veía más, ¿no? Y, y creo que esa imagen a mí se me hizo, porque mi papá era como muy grandote, como muy robusto, ¿viste? Como muy gigante. Y yo esa vuelta que lo veo en la iglesia, que él va porque yo tengo la comunión, lo veo como flaquito y viejito, muy envejecido. Y esa imagen a mí como que me quedó. Y bueno, y después al año ya murió, porque él ya murió de cirrosis y bueno, muy vacío por toda esa historia. Y bueno, esa es. La Y niña, ahí, mira, no, ahí está, mira. Quieras o no, estás con un duelo ahí. Porque lo sí, que está oxidado en vos y que querés que florezca, porque la imagen de tu papá envejecido y después que al año muere, para una niña es difícil de gestionar, ¿verdad? sí, Es sí, difícil porque no estamos listos o sea, los tiempos cambian, pero lo que queremos no cambia. Todos queremos a nuestra mamá y nuestro papá juntos, todos queremos amor, familia, todos tenemos las mismas ideas o los mismos deseos, ¿sí? Nos podemos sí, amoldar, gestionar, entender todo lo que querramos, pero las heridas quedan, ¿sí? sí. Entonces, ¿tu papá qué día muere? Un 8 de junio. ¿Y vos dónde estabas? Uh, caminando por la montaña. ¿Había Habíamos flores? ido, mira, no las recuerdo, no recuerdo, pero casi seguro que sí, no recuerdo. Yo tengo como como muchos vacíos, me parece, como que yo me rearmaba, viste, de que Fíjate no me esto, llegó, ¿no? ¿no? Porque después vas a poder escucharte porque esto queda grabado. Vos Sí, dijiste, necesito vaciarme, quiero vaciarme, yo que empezaba que iba para vaciarme y después decís, yo tengo muchos vacíos. Cuando te referís a tu papá, ¿no? Es ese espacio vacío que quedó ahí en el lapso de tiempo, sí, ¿sí? Eh, ¿Y pudiste ir al velorio? sí. Pudimos ir al velorio, él murió solito, ¿me entendés? En un hospital. En ese momento habíamos ido a caminar con mi mamá cuando tenía una pareja, qué sé yo. Eh, y vos sabés que lo velaron a cajón cerrado, o sea que yo como que yo no lo vi.
Y a mí me pasó que yo acá en el pasillo de mi casa, que bueno, por ahí se van a ver unas ramas, hay como, es un pasillo, entonces hay como todos unos cuadros que puse, ¿viste? Y no tenía fotos de mi papá, no tenía fotos de mi papá, había de todo el árbol de nuestra vida, menos de mi papá, de mis raíces. Y cuando vi la película de Coco, me vine súper emocionada, súper como que dije, puta, yo lo olvidé, yo lo saqué de mi mente y o me enojé o no sé. Y bueno, me acuerdo que puse ahí como que puse su foto y empezar en esto, ¿no? De ponerle color, ¿no? A una historia. Mira esto, ¿no? Ponerle color. Quiero que vuelvas al cuadro. ¿Eh? Quiero que vuelvas al cuadro de la flor. Ahí, ahí. Sí, sí, ahí va. Yo no puedo dejar de decir lo Sí, que veo. Volver, ¿qué? pues, no te vayas para ahí, volver al No, cuadro. no, 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 me pongo acá, solo que lo encendí. Quiero que me Decilo. muestres el televisor, que ¿Eh? está ahí al lado, el televisor que está al lado, que hay algo frenado ahí, Sí, ¿verdad? hay una película que se llama Poco Ortodoxa. Bien, Sí, genial. Mostrame la imagen. Hay un hombre de espaldas, ¿verdad? sí, sí. Que está mirando hacia dónde. Atravesá la pantalla. ¿A dónde estaría mirando si estuviera dentro de esa habitación? O sea, está mirando al cuadro, ¿verdad? Sí, sí. Bien, seguí la mirada de... Y hacia, ¿qué está viendo? Mirarme el cuadro. ¿Qué flor Ay, está perdón, viendo estoy ese hombre? ¿Qué mirando. flor está viendo ese hombre? Está atrás, ahí. ¿Qué flor está viendo ese hombre? A ver, vamos atrás del cuadro. Ahí está. Está viendo esa última, ¿no? O No, esta. no, está atrás. La otra, es la última. Ay, sí, ya sé. Esta. La que Esa está. está. A ver, para. Esta. Esa. ¿Y qué tiene Es de la que distinto tiene. esa con las otras? Es la que más óxido tiene. ¿Cuántas flores dibujaste en ese cuadro? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entre los 7 y los 8 fue la separación de tus padres, ¿verdad? Sí, Uno dice, no tengo fotos de mi padre. Ahí la tenés. La imagen que quedó en tu inconsciente, ¿no? sí, De haber estado en la montaña y en ese lugar de tanto florecer, sí, enterarte de algo que se había oxidado, se había muerto. Entonces sí, entremezcló esos dos recuerdos. ¿Se entiende? Y llegó el momento sí, de hacer el duelo desde un lugar de ponerle luz a lo que tenía oscuridad. Y sí, entender que todo, o sea, todo es un mensaje constante, que la película haya quedado ahí y el hombre quedó de espaldas, mirando a la única flor que está toda oxidada, es y que yo hoy te entender el pensé todo lenguaje. el día. Y que yo hoy te pensé todo el día, porque yo te iba a mandar un mensaje y agarré el teléfono para mandarte un mensaje y decirte, Nati, me siento como cuando vos contaste tu testimonio en el taller de metas y dinero. Así, cuando vos te Exacto. emocionaste, era eso. Y por eso cuando agarro el teléfono, que vengo y agarro el teléfono y estabas en vivo, pregunto, hace mucho que está conectada para ver si, porque si no, obviamente después me lo iba a ver. Y estaba añorando que hagas un video de esto, y nada, puse yo y al rato me estaba llamando. Y fíjate esto, ¿cómo se llama la película o Poco la serie? ortodoxa. Poco, Ortodoxa y óxido. Tienen la sí, misma etimología, el mismo sonido. sí, sí, totalmente. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Se entiende? Y vos dijiste, para ir cerrando, vos dijiste que tu papá se murió de tristeza. Sí, ¿Tristeza por qué?
porque tenía un gran vacío, tenía mucha ausencia. ¿Qué le Yo creo faltaba? que su familia, Lo dejaron solo. solo. El abandono, ¿no? Sí, Este año, viste que este 2020 fue muy power. Este sí, 2020 fue un cachetón para topar. Fue como Rocky. sí, Este año todos entramos en un terreno de vacío, de soledad, de sentir la soledad a niveles muy profundos. Aunque estemos con gente sí, y en la familia igual. sí, Entonces yo te puedo preguntar, este año, ¿te sentiste sola? sí, sí, y arranqué mis 45 años en ese día de mi cumpleaños en un taller, digamos, el día antes de mi cumpleaños, era las 12 de la noche, arrancaba mi cumpleaños y yo hasta las 8, hasta las 9 de la noche estuve haciendo un taller vivencial hermoso y donde salió mucho mi papá. Y yo vine como este año como que sí estoy como muy movilizada y sintiéndome también así, muy Y sola. también sacar el óxido, ¿no? No recordar a tu papá desde ese lugar oxidado, sino Sí, desde cuando pintes el cuadro de recordar todo lo que viviste con él, lo que, lo que sí pudiste ver cuando estabas con él. Y también dijiste que él tenía una discapacidad. sí. ¿Qué discapacidad? Era, era rengo, tenía como una pierna más corta que la otra. Bien. Y frente a eso de tener una pierna más corta que la otra, hace que uno no pueda sostenerse, ¿verdad? O sea, es como que no está Sí, equilibrado. Y sí, y cueste más. fíjate, para que te voy a mostrar la imagen nos lleva al vacío, que hoy hablé de la imagen del ermitaño, de este Sí, viejito, sí, y lo fíjate que vi, lleva un bastón. En tu sí, caso, es tu padre, ¿sí? Que tiene una pierna más corta y bueno, y ahora ando con un bastoncito porque como que ando medio rengo, medio que necesito apoyo, pero mm, traigo la luz, ¿verdad? Traigo la luz. sí, sí, qué justo por Dios. Y el ermitaño es ese proceso de vacío. Y tu papá lo viste la última vez. ¿En dónde? En tu comunión. Sí, Como una unión. unión. Tu papá Y decidió que el último día que lo veas sea el día de más iluminación, como un ermitaño. sí. Es un día de divinidad, si te pones a pensar, Y lo donde recuerdo vos, siempre, y lo recuerdo siempre. Esa fecha como que es una de las fechas, creo que están, esa fecha y el nacimiento de mis 4 hijos y mis 2 nietos. O sea, bien, y esa casi, fecha fue el 11 del 11, sí, y hoy sí. es 22 del 11, 11 días después del 11. Ujú. Sí, sí, Y el 11 es, son dos uno. Yo te voy a contar una hermosa historia. El 11 del 11, tu papá se fue a despedir, porque ya sentía la muerte que iba a venir. sí, Y sí, aunque estaba rengo y estaba viejo, llevó una luz. Y llevó un número, el 11-11, el sí, 1-1. sí, Son dos uno que parecen separados, pero detrás de ese número se le dice que es un número maestro, porque te muestra. sí, Ese uno es un espejo. Cuando se junta, forma una flecha.
Y esa Sí, flecha, ¿sí? Esa flecha también es el símbolo de la flor de lis, sí. también es el símbolo de lo que sería la cruz paté, que es el símbolo que está detrás de todo lo cristiano, que es el día de la comunión. ¿Se Mira, entiende? Entonces, tu sí, papá te dejó algo. ¿Qué te dejó? Te dejó ese proceso de el ermitaño, de que lo dejaron solo, pero él no se muere de tristeza por eso. ¿Se entiende que te tenés que vaciar de eso? Él no se muere por eso. ¿Por sí, qué? Porque él tranquilamente podría haber venido, haber hecho su vida, pero sin embargo él ya estaba en ese proceso de espera total. ¿Viste que vos decías muy tranquilo? Es muy de espera, como que no mueve y sí, tu mamá se histérica. ¿Por sí, qué? Porque las personas que generalmente tienen esa temple, de ahí vienen los templarios, es porque están en un proceso muy espiritual. Y tu mamá no lo entendía. Y el sí, alcohol, yo te explico por qué el alcohol aparece siempre atrás del arte. Porque otra vez, el artista no encuentra su lugar en el mundo. Entonces ujú, las drogas, el alcohol, es como es algo para no sentir. ¿Por qué? Porque están más perceptivos con el mundo, sienten más, generalmente son más sensibles. ¿Se sí, entiende? ujú, Y tu papá seguramente era artista, pero no lo pudo ejercer, no pudo eh, poner el arte a su favor, no lo pudo alquimizar. Y entonces se inundó en ese, se oxidó su propia alma a través de sí, ese síntoma. sí, Pero también está esa polaridad del ermitaño. O sea, también te enseñó algo. Y ahora vas a empezar a ver todo lo que te enseñó tu papá, a recordar lo que te decía. Porque detrás de lo que te vendió tu mamá que era como pareja, tu papá fue un sí, maestro en algo. Tu papá te enseñó algo que va más allá del cuento que te hizo tu mamá. Entonces vos tenés que recordar lo que sí te enseñó, porque tiene mucho que ver con ese proceso de vacío y del ermitaño, con esa sabiduría que tu papá traía, pero que estaba oculta y que otros catalogaban como tranquilo, como que no hacía nada, pero que detrás de esa temple había un pasaje espiritual. Pues generalmente detrás del que está tranquilo y pasivo hay alguien muy pensante. ¿Por sí. qué? Porque el que quiere estar, el que está todo el día así, no piensa, no No, no, conecta con el interior, pero el que está tranquilo está conectado con el interior. Y eso sí, estresa al otro, ¿entendés? totalmente, sí, Entonces tu sí, papá sí. estaba conectado con el interior, ¿se Ujú, entiende? Pero no o sea, no podía conectar con el exterior y ese fue el tema, mucho adentro y poco afuera. sí, Y tu sí, mamá total. mucho afuera y poco adentro. Entonces ahí se hicieron las polaridades. Entonces es entender esto. Claro, mi papá estaba en un proceso muy interior y no entrábamos ahí, no encajábamos. Sí. ¿Se entiende? Y la última vez que te ve, te viene a visitar como un ermitaño. Y fíjate que el ermitaño es el que se aísla, el que se queda solo, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, total, totalmente. Entonces, viene a traerte un buen mensaje. Te viene a Gracias. traer algo que te mostró y que no los pudieron ver Sí, porque no sí, había ojos para ver. Y llegó el no. momento de ver el valor que te dejó tu papá detrás de ese óxido. Entonces, cuando vos limpies el óxido de la pintura, te vas a dar cuenta de cosas que tu papá te dio y que estaban ahí imperceptibles para quien no está haciendo ese viaje interior. Ujú, Y ahí te vas a empezar a acordar de frases de tu papá, mm, historias de tu papá, y ahí vas a decir, wow, qué sabiduría tenía mi viejo. Claro, y ahí empezás a entender por qué se separaron. Porque tu papá estaba en un camino muy interior y tu mamá en un camino muy exterior. Y ninguno sí, de los dos quiso perder ese lugar. Y ujú, por no perder en el amor, se rompe. ¿Se entiende? totalmente, totalmente. Si existiría una palabra que diga más que gracias, la usaría en este momento. Nada.
eternamente agradecida. No, gracias a vos, y creo que esto le ayudó a todos. Mira Sí. cómo fuimos por la palabra, por el arte, e Ujú. hicimos de este día tan especial para vos casualmente, 11 días después del 11-11, Sí, sí, totalmente, y, totalmente, y que estuviste pensando durante todo el día en mí. Y bueno, es estas sincronicidades que se dan, ¿no? totalmente. Es algo tan verdadero y tan lindo. Y que Bueno, justo, aparte, que son todas las sincronicidades, que tu televisor tuviera sí, esa película, serie y sí, no otra, y que haya quedado sí, ahí mirando al cuadro, al que vos cuadro. decidiste en ese instante. Eso es lo que, de eso se trata de escuchar todo, no escuchar solo lo que queremos escuchar. Exactamente. Las Y letras de, chicas, siempre le digo a mis hijos. exactamente. Y entender que la única discapacidad que tenemos es que queremos que todos se encajen de la misma manera. Y todos somos distintos, Sí, todos. Y el arte es totalmente. una conexión con tus ancestros, con Sí. vos y con la parte más creativa. Y como Ujú. una unión entre Dios y vos. Sí, sí, yo lo Así siento que, así. Yo lo siento así. Gracias. ¿cuántas cosas? Bueno, ¿viste Estrella? Estrella, Estelita, como una estrella, Sí, ascendimos y y mirá si cómo te el arte contara nos hizo elevar todo, ¿no? todo, y si te contara que este nombre mío, en realidad yo iba a ser Paula Patricia, ¿no? Así habían pactado mi papá y mi mamá. Y mi papá cuando me fue a anotar, me puso Estela Maris, y no solo que mi mamá se reenojó, porque imagínate que estaba mi abuela que se llamaba Estela, mi dos tías, una que se llama Estela María y la otra María Estela, y yo venía Estela Maris. O sea, fue una cosa muy elegida por mi papá. Mirá Y vos. por algo te puso la luz ahí. Sí, Y vos no te sí. olvides, mirá esto, ¿no? Ibas a hacer que, ¿cómo te iban a poner? Patricia, Paula, ¿cómo era? Paula Patricia. Paula. Paula significa pequeña, economizar, achicar. Mm, sí, Paula y así significa le puse a mi pequeño. hija. Mm, Y Estela significa alto. Es la estrella de la mañana, Estela Maris. O sea, es Venus. Es ese lucero, es el que ilumina. sí, ¿Entendés que todo tiene lógica con la luz? Y tu papá decide darte la luz. sí, 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 totalmente. Qué lindo. ¿Viste cómo alquimizamos el dolor, la angustia y lo llevamos a un nivel de entender el mensaje oculto y que miremos que detrás de todo óxido, de toda tristeza, de todo dolor, siempre hay algo que está más allá? Y entender que tu papá Sí, no es que sufrió, él decidió porque no podía vivir una vida que no le gustaba. Y no está mal, hizo sí, lo que pudo, igual que tu mamá. sí, Entonces es totalmente. respetar las Sí, decisiones y sí, entender sí, que, que simplemente el que te vino a visitar, el que te fue a ver, fue un ermitaño y quiso que lo recordaras así, como el ermitaño. sí, Ese viejito, anciano, lleno de sabiduría, que el día de tu comunión te va a llevar la luz. sí, sí, Entonces sí, ahí está el recuerdo de decir que algo te dejó y eso que te dejó tiene mucho que ver con el arte, tiene mucho que ver con esa parte que quizás estaba dormida en tu papá y que no pudo ejercer, no pudo poder expresar y que hoy a través de tus pinturas tratás de poderle poner forma, palabras a eso que está entre tu papá y vos. Así que sí. buenísimo, bella. Gracias, Bueno, gracias. te mando un Gracias besote total. enorme. Gracias por participar. Y bueno, ahora a Muchísimas mover el gracias. trasero. Obvio, Y a sí, pintar y a tallar y a limar. A limar. totalmente. Así va a ser. Te mando un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Adiós, Gracias. bella. Chao. Bueno, qué hermoso caso. Hermoso para concluir este día tan especial, tan simbólico, tan lleno de magia.
Espero que esta historia real les haya servido y que puedan comprender lo importante de escucharnos, de ver todos los mensajes que suceden, entender que todo está ahí, siempre estuvo ahí, pero hay que aprender a ver con otros ojos, hay que aprender a escuchar con los oídos que no están polarizados, que no están llenos de metodologías, de protocolos, de creencias, porque se trata de escuchar desde un lugar de misericordia, de entender al ser de la otra persona y de entender lo que sucede en todo su entorno. La historia de Estela creo que puso luz a, a muchas de nuestras propias historias y es un buen método entender que el arte siempre ha sido y siempre será un vehículo que nos eleva y nos expande, y entender que hay que revalorizar el arte porque es la clave que nos va a conectar con niveles superiores de conciencia, y aprender a leer el arte, aprender a interpretarlo, es un camino de estudio, es un camino de conocimiento muy profundo, que por supuesto en alquimia lo trabajamos en profundidad y que vamos ascendiendo en esa escalera hacia entender cada vez más la historia, los mitos, los números, el lenguaje, no desde un lugar ortodoxo, como casualmente había quedado en la pantalla de Estela, sino desde un lugar integrativo, entendiendo que en todas las culturas, en todos los mitos, en todas las leyendas, hay claves que están entre líneas, entretejidas, y que nos llevan a una sabiduría más profunda, y que no es simplemente el símbolo lo que significa, sino lo que significa para la persona en ese instante, el desde dónde habla, desde dónde expresa, en qué lugar está en ese instante. Todo es un gran oráculo, y ahí es donde sucede la magia, donde sucede el milagro, donde sucede eso que llamamos el instante de sabiduría, donde tomamos conciencia, donde comprendemos y donde sanamos. Mañana, Día Internacional de la Palabra. Hoy le dimos un muy buen lugar a la palabra, desde un lugar muy simbólico, muy artístico, también conmemorando que hoy es el Día del Músico y también del tarot, de todas las personas que leen las cartas. Así que tengan una maravillosa noche, que este video te sirva, compartilo, y recuerden que en mi canal de YouTube, Natalia Barrera, tienen montones de videos más para aprender a escucharse, comprender y entender. Y recuerden que la puerta de alquimia femenina sigue abierta para todas las mujeres que sienten ese llamado hacia renacer como alguien nuevo. Aún pueden ingresar en Alquimia, es 100% online, y también están los talleres online grabados con diferentes temas para que empieces a invertir en tu mente, aprendas a escucharte y comiences este proceso de vacío, de romper estructuras mentales limitantes y empezar a concretar nuestras metas. Así que todas las personas interesadas, escríbanme al WhatsApp, que está en mi Instagram, siempre está ahí, me escriben y yo les paso toda la información. Que tengan una noche maravillosa, que comiencen una semana espectacular y que la palabra siempre esté en un lugar de sabiduría, entendiendo que hay que dar la palabra, hay que honrar nuestra palabra y hay que ser congruentes con lo que decimos, hacer y decir lo mismo y empezar a comprender que detrás de nuestras palabras están nuestros mapas mentales, y que si queremos comprender quiénes somos, qué nos limita y cuál es la raíz de nuestros conflictos, síntomas, escucharnos es clave para entender el origen de eso que nos pasa. Que tengan una maravillosa noche. Les mando un beso enorme.